Buenas tardes. El tercer día de esta semana dedicado a la minería, a los nuevos proyectos mineros. Espera, tranquilo, si no. Digo que el tema de la minería en Cantabria, que desde hace un año, ahora comentaré las fechas y en concreto los proyectos y dónde están ubicados. Y para ello contamos con dos personas muy interesantes. Introduciré brevemente el tema y a continuación Julio Revuelta, catedrático de Economía, profesor de la Universidad. ¿No? ¿No has llegado todavía? Doctor, sí, ¿no? Bueno, me he confundido. Doctor en Economía. Quienes hayáis venido otros años le conoceréis, ya ha venido más veces. Y lo que resalto es que muchas veces en asociaciones, ONGs, pues nos faltan técnicos, nos faltan expertos, nos faltan estudios, ¿no? Bueno, pues este verano fuimos a hacer una visita y rápidamente nos dijo que se ponía a disposición, ¿verdad?, para estudiar algo que a nosotros nos falla, que es el impacto, ¿no?, socioeconómico, desde el punto de vista económico, de una actividad minera. Entonces, bueno, ha estado este verano trabajando sobre ello y lo que ha trabajado nos lo va a exponer en primicia. Encantado y ya lo veremos después. A continuación intervendrá Marta Solar, geóloga, profesora de secundaria actualmente. Es decir, que conoce muy bien la mina de Rocín, ¿verdad? Has trabajado con tus alumnos, ¿fue el año pasado o el anterior? Sobre la historia de la mina, el año pasado, con los alumnos del Instituto de Rocín. Bastante de lo que es Ecologistas en Acción tiene que ver con ella, que es una de las fundadoras de todo el movimiento ecologista en Cantabria. Entonces, bueno, son las dos personas que van a intervenir. Yo creo que tienen capacidad y conocimientos para hablar de ello. Van a hablar de los impactos socioeconómicos de esa actividad minera y los impactos de la antigua actividad de Rocín. Yo simplemente voy a intervenir creo que 4 o 5 minutos para señalar cuáles son esos proyectos nuevos mineros, ¿no? Entonces, decir que lo que ha habido son dos zonas que el gobierno de Cantabria abrió la espita para que diferentes empresas pudieran presentar sus proyectos de investigación para después, en un futuro, a medio plazo, realmente proceder a la concesión de explotación. Hay dos zonas, la zona central, que por decir de Cantabria, que se han presentado dos empresas, cuyos nombres son Peisalia, que es Cantábrica del Zinc, que la empresa matriz está en Canadá, y el permiso de investigación Yuso, por la zona donde preferentemente se investiga, está promovida por Atalaya Rio Tinto Minera, Atalaya Mining, que es la empresa matriz de Chipre, y la otra central, la otra zona sometida a estudios de permiso de investigación sería la zona occidental. Digamos que la zona central sería, lo veremos, Rocín, Cartes, Santillana, Torrelavega, y la zona occidental serían las viejas minas de Nogales, de Udías, etc., ¿no? Entonces, a esa otra zona se han presentado al menos 3 empresas. Buena Hora, que es Slipstream, que es una empresa australiana, Sierra Loba, que tiene que ver con esa famosa empresa Cántabra Pie 21, pero que fue a su vez absorbida por el Berger Group Holdings de Estados Unidos, y también han presentado esa misma empresa, otro proyecto similar en otra zona de esa misma lugar. Entonces, vamos, os he puesto en primer lugar en la zona central Salia, que es la que ha sacado, digamos, más puntuación de las dos, y en la zona occidental también Buena Hora es la que Industria ha valorado como el proyecto más viable. El permiso de investigación Salia es el que está más avanzado. Digamos que no hace ni un año, hace un año que se presentó y se fue admitida. Afectaría a los ayuntamientos de Suances, Santillana, Torrelavega, Rocín, Cartes y Mazcuerras, y afectaría a unas 120 cuadrículas mineras. Es decir, los puntos rojos son las áreas urbanas, para que os hagáis una idea. Los puntos redonditos, pequeñitos, señalan los pozos de perforación. Entonces, durante 13 meses duraría. Son 145 sondeos para extraer, para ver si existe mineral extraíble de zinc y plomo, y en segunda o tercera línea sería plata, indio y germanio.
Calculan que después de investigar podrían explotar durante 10-12 años y la inversión para estos 13 meses sería de 17 millones, ¿no? El otro permiso que no parece que está en la primera línea de salida, sino en la segunda, es el Yuso, que es Atalaya Mining, decir que ha presentado un recurso contra la concesión, se va a conceder el Salia dentro de poco, entonces es lo mismo pero en menor cantidad. Lo que llama aquí la atención es que solo se investigaría el primer año y el segundo año habría una galería de 5 kilómetros de longitud subterránea. Y bueno, no tiene mucho sentido que se abra una galería, ¿no?, para investigar. Es decir, se investiga con pozos o catas, pero no con galería. Pero bueno, de momento que sepáis que esta empresa pues lo único que hace es que ha presentado alegaciones. La zona occidental, el primer proyecto sería el Buenahora. Los ayuntamientos afectados son los que veis: Comella, Rudoleu Díaz, Cabezón y Alfol de Lloredo. Muchas cuadrículas mineras, 188 cuadrículas mineras. Lo vais a ver aquí mejor en este mapa, donde afectaría. Se ve un poco, ¿no?, los nombres, no sé si lo veis. Alfol de Lloredo, Ruilova, Comilla, Sudías, Cabezón de la Sal. Bueno, digamos que este sería un permiso de investigación bastante más amplio y que incluiría esta zona. Esta zona de aquí que veis así como cuadrículas de color rojo. Eso es una concesión que solo tiene como tal la empresa Hispaníbal. Hispaníbal tiene que ver con Aníbal, no sé si conoceréis a Aníbal de Torrelavega, ¿verdad? Es una empresa de transporte y de construcción. Decir que llegó a un acuerdo con esta otra empresa para hacer un estudio de investigación conjunto. Entonces ya no son 188 cuadrículas, sino son muchas más, porque incorpora toda la zona que tiene adjudicada Hispaníbal. Son 3 años de investigación, solo hablan de 40 sondeos y unos 14.000 metros de perforación. Serían sondeos más pequeños. El anterior proyecto de Salia habla de 500-700 metros de profundidad, que es donde estaría la vena, la beta interesante. Aquí son pozos de 200-300 metros de profundidad nada más, y la inversión de 4 millones. Bueno, decir que ya estoy acabando, que la única empresa, sorpresivamente, que ha presentado solicitudes de licencia de actividad es Salia, que lo ha presentado en los ayuntamientos de Santillana, Torre y Cartes. Decir que ahora mismo está en plazo de información o de notificación previa otorgamiento esta empresa, y nos dan audiencia a quien quiera ver el expediente, y decir que quizá en 2 meses le otorguen, no como decía Revilla, que van a empezar a perforar. Si habéis leído, Revilla decía que en un mes van a empezar, no, en un mes o mes y medio, con mucho 2 meses, darían la autorización para que empezara. Ahí se abre un plazo de recursos, alegaciones, y bueno, yo lo dejaría así, ¿no? Es decir, que sepáis en qué zona es y que lo más avanzado es este. Los otros, el Buenahora, que es el que estaría en la zona, digamos, occidental, todavía no han presentado los planes de restauración, porque se les ha pedido ampliación de la documentación inicial que presentaron, y así está. Yo no diría más, simplemente situarlo. Entonces, Julio, te paso. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a todos por la asistencia, y a Ecologistas en Acción y a Floren por la invitación para hablar de esta cuestión, ¿no? Una cuestión bastante relevante para la zona y para Cantabria en general. Lo primero de lo que iba a hablar es de lo que ha hablado Floren, así que creo que voy a pasar rápido con esto, ¿no? Y centraré sobre todo en el análisis del proyecto de investigación Salia, análisis más socioeconómico, que es, bueno, de lo que puedo aportar, y luego con una modelización de impactos socioeconómicos de la minería, en general para los proyectos mineros que pueden venir, ¿no? Bien, yo diría, aparte de lo que ya ha mostrado Floren, una de las cuestiones principales es por qué reaparece la minería, ¿no? Cantabria, que históricamente había tenido, aquí en esta zona la mina de zinc había cerrado, y de nuevo aparece. Pues bueno, tenemos muchos factores de muchos tipos, y no sé yo cuál pesará más. Seguramente no pese lo mismo en todos estos proyectos de los que ha hablado Floren. Y
De momento tampoco podemos saber algunas de las cuestiones que están aquí, ¿no? Por ejemplo, el incremento de los precios del zinc. Si es algo que ha habido un incremento en los últimos años, no es el máximo histórico, que ese máximo histórico se dio en la década pasada, ¿no? Pero aún así sí que hubo un incremento bastante amplio de los precios. Luego veremos algún gráfico. La cuestión es si ese incremento de los precios del zinc ha hecho rentable algo que antes no era rentable, ¿no? Bueno, pues sería el negocio de la minería tradicional, en este caso, ¿no? Pero también puede deberse a un componente especulativo. En los últimos años subió el precio del zinc y puede haber empresas que estén cazando los derechos sobre ese recurso para luego venderlos o directamente especular con opciones en bolsas, ¿no? También veremos algún valor de alguna empresa en términos bursátiles. Ha habido modificaciones regulatorias en el propio Parlamento de Cantabria, creo que en 2016 fue, 2017, para poder explotar esto. Y claro, eso puede estar relacionado con, bueno, una utilidad pública, un interés público que puedan tener las autoridades públicas, en este caso no solo el gobierno, sino los grupos parlamentarios que lo aprobaron, o puede estar relacionado también con la ausencia de otros hitos políticos que vender y la necesidad política, ¿no? También de hacer que se está haciendo algo. Es, pues, los 2000 puestos de trabajo que habremos oído que se van a crear con la minería. Bueno, ahí puede haber más factores, más cuestiones, pero yo creo que ahora mismo tampoco sabemos, podemos sospechar, pero no sabemos exactamente cuál de estos factores o de otros factores pueden estar detrás de ese renacimiento, y en unos años sí que veremos si esto es real, si es ficticio, si es especulativo, hacia dónde va la cuestión. Pero sí que podemos dar, ya con los proyectos de investigación de los que habló Floren, podemos dar una idea de por dónde pueden ir los tiros. Al menos podemos, de los escenarios probables que nos podemos encontrar a corto o medio plazo. Bueno, voy a pasar por alto la parte de cómo está la situación, que lo he explicado perfectamente, y sí que hay una cuestión de lo último que decía antes sobre el estado de opinión que se ha buscado crear. Hemos tenido, ahí tenéis algunos titulares de noticias de 2016, 2017, 2018, el último es precisamente a lo que habías aludido, con Revilla hablando de que en un mes, pues ahí tenemos, ¿no?, cifras, si Cantabria o la zona de Besaya, ¿no?, va a producir el 7% del zinc mundial, si se van a invertir 400 millones, otras veces han dicho 250, otras veces 600 millones, si se iban a crear 1.500 puestos de trabajo, 2.000 puestos de trabajo. Bueno, lo que hay detrás de todas estas informaciones es bastante ausencia de rigor y necesidad, ya sea de las autoridades públicas que hacen las declaraciones o de algunas de las empresas que también han proporcionado esa información, algunas de las interesadas, pues necesidad de crear, por los motivos que sea, un estado de opinión, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es información parcial, sesgada e información poco robusta. No es información que esté basada en algo que se vaya a cumplir ni en algo real, de manera que hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se crean. El estado actual de los proyectos, pues a mí lo voy a soltar porque es lo que ha dicho Florent, pero sí que hay dudas en cuanto a... O sea, se han presentado los proyectos de investigación, sí, se han presentado, son los expuestos. Bueno, hay dudas sobre las alegaciones que se han planteado, conflictos entre empresas, que esto puede hacer que sea largo, ¿no? El camino burocrático pues tampoco da certezas a veces, y sobre el propio precio del zinc, que luego vamos a entrar en ello, porque es un precio que tampoco es que sea estable, y cuando las empresas entran, pues, a estudiar y luego pretenden explotar el recurso del zinc, también saben precisamente cómo es el precio del sector, del bien del sector. De manera que, bueno, no va a ser algo que sea neutral o algo que sea trivial, va a ser algo seguramente relevante en las decisiones que se puedan tomar a futuro. Pero lo que sí hay es un estado de opinión que se ha buscado crear que no concuerda plenamente con la realidad. Y para ver la realidad yo creo que lo mejor es precisamente entrar a analizar el proyecto de investigación más avanzado. El proyecto de investigación Salia, presentado por Cantábrica de Zinc, para un periodo, como había dicho Floren, de 13 meses de investigación, con una inversión según la empresa de 17,2 millones de euros y con un objetivo declarado en ese propio proyecto, pues de testar, de buscar, de encontrar básicamente 10 toneladas de zinc bruto al 9%. Dan un precio objetivo, pero ese precio está fluctuando, ahora está un poco por encima del precio objetivo, pero bueno,
sobre el dólar con uno. El dólar con uno ahora mismo estaría la libra de zinc por encima de 2.600, creo que estaba hoy, euros la tonelada. Para que hagamos, normalmente nosotros lo hagamos en euros tonelada, pero bueno, la empresa mezcla, en el propio proyecto va mezclando unidades, dólares, euros y medidas. Pero bueno, es simplemente hacer el cambio de unidad y bueno, el precio al final que tiene el objetivo va a determinar notablemente el interés que ellos mismos dicen que pueden tener en el futuro de la explotación. Bueno, con esto lo que tenemos es 3 zonas objetivo que establece la empresa, sobre todo el permiso, al norte Yuso, Queveda y Mercadal, al sur, Queveda en el centro y el sur Mercadal. Creo que se veía mejor en el mapa que puso Floren antes la cuestión de los sondeos que plantean y qué características más generales tiene ese proyecto. En este caso no es la mina, es el proyecto de investigación para ver qué recursos cree la empresa que puede explotar, ¿no? Pues básicamente afecta a 6 municipios, creo que eran 15 núcleos de población lo que afectaba de manera cercana, ¿no? Esos 17,2 millones de euros, ese año y un mes de duración, 33 puestos de trabajo de 13 meses, 36 de todo el periodo y 36 en total que esperan crear y más de 140 sondeos. Bueno, el presupuesto básicamente podríamos decir que la mayor parte se lo lleva precisamente los sondeos, creo que eran 10 millones de 17. La restauración, que es una de las cuestiones polémicas, se lleva solo un 1,1%. ¿Polémicas por qué? Pues porque parece claramente insuficiente, ¿no? Pero bueno, si se lee precisamente los planes de restauración y el proyecto entero presentado, como lo que hacen es o negar que tenga impactos negativos o minimizar los impactos que reconocen, presentan esto y bueno, cubren el expediente, ¿no? Veremos después que posiblemente no lo cubran completamente, que sea bastante insuficiente, ¿no? Bien, de las afecciones, de las primeras cuestiones que podemos resaltar en términos socioeconómicos es la afección directa que tiene sobre núcleos de población. Los sondeos, según especifican, los realizarán todos en suelo rústico, pero algunos de ellos, como veis, están muy cerca o están, pegados a los núcleos de población, especialmente en el caso de Queveda y en el caso de Yuso. Aquí se puede ver más de cerca los sondeos pegados a las casas, en este caso creo que es Queveda, en este caso Yuso, estarían prácticamente rodeados ambas localidades por esos sondeos y en algunos casos muy pegados a viviendas o a negocios de micropymes o pymes, ¿no? Bien, más cuestiones. Esto afectaría, el proyecto de investigación afecta a la cueva de Altamira y su entorno preventivo. En la esquina, la mitad a la izquierda, se ve cómo afecta, ¿no? También a hábitats de interés comunitario y a suelos de alta capacidad de uso agrícola, como se ve en este mapa. Y bueno, muchas más cuestiones que tendrían que ver con todas las externalidades negativas que podemos considerar en términos de contaminación, de generación de residuos, de lodos, de los ruidos, de la afección al aire, porque aunque digan que no hay ninguna afección de este tipo, no ya solo en el proyecto de investigación, también en el futuro proyecto minero que plantean, que iremos a él, también dicen que no va a haber contaminación en el aire, pero aunque solo sea por el movimiento que va a haber, ahí ya será una contaminación en el aire, ¿no? El desgaste de infraestructuras, la congestión que puede haber, las afecciones a aguas, a la flora, a la fauna, pues todo esto obviamente es algo que no se puede ignorar y que se debe valorar. Es algo que la empresa, como dije, pues valora en el 1 con su restauración en el 1,1% del presupuesto, en menos de 200.000 euros, una inversión total de 17,2 millones, lo que parece, pues bueno, dado que tampoco identifican claramente las afecciones de este tipo, pues parece insuficiente. No creo que sea neutral, tampoco que hagan una definición vaga y que minimicen precisamente esas afecciones. Por otra parte, algo muy importante, la empresa plantea lo positivo, sobre todo cuando esboza el proyecto minero futuro, pues plantea lo positivo de estas inversiones, ¿no? Todo el dinero que va a dejar y todo el empleo que se va a crear. Pero no podemos negar que un negocio minero afecta también negativamente
a otros negocios. ¿Qué negocios? Pues, por ejemplo, negocios turísticos. Eso hay una literatura empírica bastante amplia sobre cómo afecta negativamente unos sectores sobre otros, a veces positivamente, pero en este caso la minería afecta negativamente al sector turístico, podría afectar al sector turístico. ¿Y estamos en una zona que depende del sector turístico? Pues sí. Gran parte de las empresas de los municipios afectados pues son empresas turísticas. También podríamos hablar de empresas agropecuarias, también se podrían ver afectadas, ¿no? Aunque tanto el empleo como el número de establecimientos es bastante más bajo. ¿Dónde iría la parte más gorda de afección negativa en este sentido que podría tener sobre la actividad en otros sectores? Pues al turismo. Mostrando simplemente la estructura empresarial en Santillana y en Suances. Tendríamos que ver también la de Torrelavega, tendríamos que ver también la de Cartes, tendríamos que ver también la de Reocín. A Mazcuerras esto le coge bastante una esquina, pero bueno, al menos esos 5 habría que analizarlo más, pero cogiendo a los dos donde desarrollan más el proyecto de investigación. Estos dos municipios, como veis, el comercio, la hostelería, que son 2 ramas de servicios, obviamente que tienen que ver con el turismo, y Santillana tampoco tenemos que explicar que tiene una gran cantidad de actividad en torno al turismo, pues la mayor parte de las empresas estarían en estas ramas de actividad. Por otra parte, la mayor parte del empleo que tenemos localizado en Santillana, también tendríamos en torno al 80% del empleo, pues también no de las personas que viven en Santillana, sino empleo de empresas radicadas en Santillana, que no es lo mismo. Es muy difícil. En los municipios, dado que son tan pequeños, pues yo creo que aquí muchos trabajaremos en un municipio distinto al municipio en el que vivimos. Aquí está medido los empleos que se crean, que hay en ese municipio, las personas que trabajan en ese municipio. Pues en torno al 80% son servicios y, como digo, gran parte de esos servicios, si cruzamos con la estructura empresarial, estarían bastante relacionados con el turismo. Suances, pues igualmente, el patrón igualmente claro, ¿no? Tanto en términos de empleo como en términos de estructura empresarial. De manera que no tener en cuenta posibles afecciones negativas y tener en cuenta solo posibles afecciones positivas es un sesgo, bueno, que yo entiendo que lo haga la empresa, no lo comparto, pero entiendo que lo haga la empresa que quiere explotar ese recurso. Pero desde luego que ni entiendo ni comparto que lo hagan las autoridades públicas o que ignoren este efecto. ¿Por qué? Porque en caso de darse la explotación, pues tendremos este problema en el futuro y habrá que abordarlo. No va a ser algo que por ignorarlo desaparezca, estaría ahí, ¿no? Bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos con todas estas cuestiones? También con cuestiones que pudieran afectar a la salud humana, derivado de las externalidades por contaminación y demás que comenté antes. Pues básicamente un riesgo altísimo de transferencia de un coste de explotación que debiera ser privado, en caso de darse esa explotación, hacia la sociedad. Es decir, la empresa que explote se quedará con el beneficio, tendrá un coste de explotación, pero parte del coste de explotación lo trasladará a la sociedad, si no se establecen medidas correctoras, incurriendo incluso en el riesgo de que se aprueben permisos de explotación, los permisos que vengan, que burocráticamente o administrativamente creo que puede ayudar bastante más que yo en ese aspecto, pero los permisos y las autorizaciones futuras se podrían dar, si no se tiene en cuenta cuestiones de impacto socioeconómico, se podrían dar aduciendo impactos extremadamente positivos, pero que estos impactos luego nos encontremos con que son negativos. ¿Pero negativos para quién? Pues no para la empresa que lo explote, sino que habrá trasladado, que eso es lo que quiero decir, el trasladado de coste privado a la sociedad, habrá trasladado parte de sus costes hacia la población que viva o trabaje en el entorno de la explotación. Bueno, pasando ya de lo que está más relacionado con el proyecto de investigación hacia el esbozo del proyecto de mina, ¿no? Pues una cuestión importante y creo que es básica. Creo que esto hay que tenerlo grabado, vamos, cada vez que veamos una noticia sobre el tema, esto hay que tenerlo muy claro. La propia empresa en el proyecto de investigación, en su página 14, establece que aunque no se tiene información suficiente para ni siquiera acercarse a un estudio preliminar, la compañía intenta conceptualizar la operación minera, la explotación, lo que sería la mina. Todo eso que han ido diciendo, 2.000 puestos de trabajo, 400 o 600 millones de inversión, la propia empresa
nos dice que no tiene información suficiente para ni siquiera acercarse a un estudio preliminar. Así que cuando veamos noticias, esto es lo que literalmente ha dicho la empresa. No lo que sale en los medios, que eso dicen otras cosas, otras autoridades, la propia empresa. Esto es lo que dice la empresa al pedir el proyecto de investigación. Claro, la primera pregunta que te haces es: ¿y si no tenéis información suficiente para ni siquiera hacer un estudio preliminar? Todas las cifras que dais entonces están basadas ¿en qué? ¿Son robustas? ¿Me las puedo creer? Ya digo que 100% ciertas no, pero ¿son estimaciones fiables? No. Si no hay ninguna base para realizar estimaciones fiables, las cifras que vienen después no son fiables. Y nos dice la empresa directamente: no es que lo entremos a discutir, es que nos lo dicen, así que tampoco hay mucho que discutir, la verdad. No son cifras fiables. Bueno, de esto, más cuestiones ahora sobre el proyecto de mina que dice la empresa, pero siempre tengamos en mente lo anterior. Un proyecto de mina conceptual, sabiendo que ellos mismos se lo creen, ¿no? Bueno, pues este proyecto de mina conceptual que presenta Cantábrica de Zinc básicamente está basado en la información que ya se tenía de Asturiana de Zinc. O sea, no han descubierto nada nuevo, no se han sacado nada de la manga, esto ya se conocía. Vamos, que la información básica es la que se tenía ya hace décadas. Han vuelto a estudiarla, pero ahora necesitan esos permisos de exploración que han pedido para ver, bueno, en qué sentido se pueden mover las estimaciones. No obstante, han hecho algo que no se atrevió a hacer ni Asturiana de Zinc, que es esa mina conceptual. Bueno, aducen a veces a la minería sostenible, a la minería, a cambios tecnológicos, pero no se han dado tantos cambios tecnológicos para que sin nuevas evidencias se pueda decir esto que tenéis aquí, ¿no? Básicamente que va a ser una mina que van a invertir 265 millones de euros, que esperan una tasa interna de rendimiento de casi el 18%, que tardarán 3 años en construir, 11 años en explotar, bueno, con una galería de unos 5 kilómetros, una rampa subterránea. Bueno, la galería era de 7, creo, no de 5, pero bueno. Todas estas cifras, ¿en qué se basan? Bueno, en ficción. En elementos muy débiles que no resisten ningún análisis mínimamente serio, ¿no? Básicamente por eso luego tampoco plantearé un análisis de impacto socioeconómico cerrado, porque nadie, con los elementos que se tienen hoy en día, nadie puede realizar el análisis socioeconómico que haría falta. La empresa ni lo ha querido hacer, pero tampoco lo que aportan, por ejemplo esto, no dan ninguna evidencia de dónde salen estas cifras, ninguna evidencia robusta. Son cifras, cuadran, suman 265, supongo, no he hecho la suma, pero supongo que lo sumen, y hacen una faena de aliño, pero que no tiene no podemos garantizar que haya elementos que digan que esto pueda ser así, ¿no? Más cuestiones, bueno, tenéis ahí otros 3 párrafos, los 3 últimos párrafos en los que la empresa vuelve a decir que no se trata de un proyecto real, que los indicadores económicos son resultado de un modelo conceptual basado solo en supuestos, por lo tanto no refleja posibles indicadores de un proyecto real soportado por estudios de factibilidad, y que el alto riesgo de la actividad, puesto que no existe certeza de los recursos, luego usted le diría, que lleva a considerar que la tasa interna de retorno de rendimiento tiene que ser muy alta, casi 18%. Vamos, que al final son unas cifras que parecen construidas para lo que querían, pero que no hay una evidencia para lo que querían, que es mostrar que esto va a ser muy rentable. Pero están también obligados a reconocer que esas cifras no existe ahora mismo evidencias. Si se da en el futuro, si encontramos lo que esperamos y no encontramos además cuestiones, pues una cosa es encontramos lo que esperamos de cantidad de zinc y además encontramos en los mercados el precio de zinc que esperamos, y además esto durante los 3 años de construcción, los 11 de explotación, más lo que antes de construir nos lleva a la burocracia. Vamos, un precio alto del zinc estable en más de 15 años, pues es bastante poco probable. Pero bueno, ni siquiera entran a discutir estas cuestiones, a establecer modelos en ese sentido. Bueno, ni siquiera se lo plantean, ellos lo cogen como supuesto y entonces plantean que va a ser muy rentable. Pero
planteemos también, y si encuentran masas de agua que hace muy caro sacar el zinc, ¿no? O problemas geológicos, no es mi parte, no es mi especialidad, pero si encuentran problemas no planteados en ese proyecto que afectan a los costes, eso lo ignoran casi por completo. De manera que ese análisis económico del proyecto minero conceptual, bueno, hubiéramos podido poner capítulo de proyecto, capítulo de libro de Isaac Asimov, y en términos de análisis económico tendría la misma seriedad, la misma. Así que bueno, falta gran cantidad de información por una parte, y por otra parte de la información que dan, pues no toda tiene garantía de ser real o robusta, y esto es muy importante para su análisis. Una cuestión muy importante que reconocen es la subida, muchas gracias, la subida o bajada del 20% en el precio hace que el proyecto sea muy marginal, claro, si baja, o que duplique su beneficio esperado, beneficio que han calculado, como he dicho antes, ¿no? Claro, si ya baja un 20% el precio del zinc, nos dicen que sería muy marginal, que eso es la manera de decir que no les interesa explotarlo, que no le interesaría a una empresa explotarlo. Si no vas a tener beneficio, el que te financia el proyecto no va a tener el rédito que espera y dedica ese dinero, por ejemplo el banco Forrest Manhattan, el fondo de inversión, dedica ese dinero a otros proyectos de todos los que tiene encima de la mesa, ¿no? Pero Forrest Manhattan y muchos otros de los que han puesto como compañía o compañeros en sentido financiero de este proyecto, que luego también iremos, que no han garantizado a ninguno de ellos la inversión. Bueno, nos podemos plantear, es que el precio del zinc ha sido muy estable en su historia. Vale, vamos a la historia del precio del zinc, bueno, de los últimos 20 años. Echarle un ojo a la estabilidad. No muy estable, ¿no? Calculemos el 20%. Me da igual el 20% del pico que el 20% de la base. Ha variado más del 20% tanto del precio medio como del máximo como del mínimo. Y es que es una de las características del sector, precisamente. Precios no estables en periodos muy largos. Bueno, pensemos, bueno, precios no estables, pero la tendencia va a ir al alza. Al menos tenderá al alza, por lo que sea, porque va a haber mucha demanda, eso lo dicen. Hay demanda de sectores que utilizan el zinc, bueno, pero se les olvida por otra parte que también hay tecnologías que son sustitutivas en algunos de esos sectores y que hay más productores de zinc en el mundo y más proyectos también, ¿no? Y algunas minas también que cerrarían. Entonces, que ahí se mueve en un sentido o en otro, se puede mover de manera que no está claro que vaya a ir a más el precio, ¿no? Pues vayamos a instituciones que se dedican a hacer predicciones sobre precios de materias primas, por ejemplo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos dicen sobre el precio del zinc? Tendencia a la baja las dos instituciones. Vale, no son las instituciones que mejor predigan la economía, cierto, es verdad, lo sabemos bien en la Unión Europea, no preguntemos en Grecia o incluso en España, pero es que no he encontrado ninguna institución internacional, ningún banco de inversión que se dedique precisamente a materias primas, nadie que diga que a 5 años va a subir el precio del zinc. En todo caso, moderaciones de precio, eufemismo de a la baja, más o menos fuerte, pero no que se va a mantener en el nivel, ni siquiera que, mucho menos, vamos, que vaya a subir el precio. Y eso era una de las grandes debilidades señaladas por la propia empresa. Otra más. Bueno, más cuestiones, lo que decía antes, el compromiso de financiación. Presentan como muy seguro que tienen grandes bancos, voy resumiendo, ¿no? 25 minutos, me quedan 5. Bueno, pues las garantías que presentan financieras no están cerradas, no son garantías reales, son cartas en las que algunas entidades financieras se interesan y dicen que dependiendo de las condiciones futuras, quizás financien o quizás no. Que si les interesa en el futuro, financian el proyecto. Eso no es ninguna garantía. Lo mismo la cuestión de la solvencia técnica. Presentan otras empresas o indicadores de otras empresas, contratos o peticiones de presupuesto más bien, y para la cuestión de la responsabilidad medioambiental o derivado de la actividad presentan un seguro, pero
el seguro no sé si era máximo 150.000, en algunas cuestiones máximo de cobertura. A partir de ahí no hay garantía tampoco ni siquiera de un seguro, no ya de la empresa, ¿no? Y una de las cuestiones importantes es, ¿y la empresa esta canadiense que nos venden como especialista en minería? Pues ahora ahí tenéis básicamente en la tabla los ingresos que ha tenido de minería. No es que no lo veáis, es que en la nota 1 dice que no tiene ingresos por minería. En el gráfico tenemos pues la variación del valor en bolsa de esta empresa, ¿no? Pues bueno, parece que optaba a más proyectos como este, que no le han ido saliendo y la variación en bolsa ha ido bajando. Una de las cuestiones que nos tendríamos que plantear ¿es un proyecto basado realmente en conocimiento con empresa, como nos venden en el propio proyecto, responsable y demás, o es un proyecto que tiene algún tinte potencialmente especulativo? Bueno, pues yo no sé exactamente en qué piensan los directivos de las empresas, pero algún componente especulativo puede haber. De hecho, en el informe hay muchas especulaciones sobre el proyecto. Bien, pasando ya brevemente, ahora sí, para cerrar, la modelización de impactos socioeconómicos en la minería. Si la propia empresa interesada no tiene herramientas o elementos para poder decir cuál va a ser el impacto o cuál va a ser su proyecto, que dicen lo que puse antes, no tiene esa evidencia absoluta, a mí me hubiera gustado realizar una estimación, pues sería mejorable obviamente, pero una estimación del impacto socioeconómico. Claro, la empresa iría al impacto más económico, sobre todo financiero del negocio. Bueno, lo que debiéramos hacer es ampliar esto a impacto económico amplio de todos los agentes económicos y yo diría impacto socioeconómico, no solo de lo que es monetizable, sino de cuestiones como la salud o la contaminación, el paisaje, ¿no? Todo eso habría que intentar incluirlo. Entonces, bueno, sería necesario, desde una perspectiva social o política, un gobierno, una institución que fuera responsable, sería necesario al menos intentar realizar estimaciones en este sentido, no lanzarse de cabeza a apoyar lo primero que te sale, que presentan grandes cifras, porque ya sabemos una de las cuestiones cuando confundes, eso va con lo anterior, con el apartado anterior, cuando confundes empresas, ¿no? Y no es lo mismo la empresa que presenta este proyecto que el banco de inversión Forrest Manhattan. Supongo que nos suena a todos a DCF. Nos suena, ¿no? Compró el Racing. Y luego cuando el gobierno fue a ejecutar los avales, se habían equivocado de empresa. Era otra empresa del grupo la que tenía esas garantías, la que podía dar esas garantías, pero lo habían firmado con el nombre de una empresa que no lo tenía y cuando fueron a por las garantías no existían. ¿Existe el riesgo de que pase algo parecido? El riesgo existe. No estoy diciendo ni mucho menos que sea una empresa como Alisier, ni mucho menos, pero el riesgo existe, porque al final están presentándolo empresas que no tienen ese músculo financiero ni pueden dar garantías por el momento, ¿no? De manera que, bueno, es importante que, por una parte, las autoridades públicas cubran esto, que se cercioren y cubran de este riesgo, y por otra parte, que vayan mucho más allá y realicen evaluaciones de impacto socioeconómico. ¿Por qué? Porque es poco responsable tomar decisiones en la medida que les toca sin realizarlas. Y no solo es que no las realicen, sino es que ni siquiera las esbozan. Esa es una de las cuestiones. ¿En qué sentido? Y aquí ya sí en 2 minutos... ¿Cuánto me queda? Vale, los 2 minutos los tengo. ¿En qué sentido? En términos generales. ¿En qué sentido se tendría que hacer? Porque en términos generales, por lo que he dicho, porque ahora mismo faltan herramientas, faltan elementos. Faltaría conocer en concreto qué proyecto de minería hay, ¿no? Desde... cuánto pretendéis producir, con qué tecnologías, dónde pretendéis producir, también para analizar esos impactos, porque no va a ser lo mismo producir en una zona más pegada a la costa o a las avances donde haya pues, una actividad turística que en otra zona más apartada, o no es lo mismo desde luego hacer la mina justo debajo de Altamira, que incremente riesgos de problemas en la cueva, que hacerlo lejos. Entonces todo eso hay que conocerlo, si no lo conoces va a ser imposible realizar esas evaluaciones de impacto, pero una vez que se tenga información sobre cuestiones que hagan estimables esos impactos, pues lo que habrá que hacer básicamente es estimar el impacto sobre el bienestar social, no sobre la producción, no sobre cuestiones solo financieras, sino sobre el bienestar social, y para esto hay modelos que se pueden hacer. Se puede hacer un ensayo robusto de las estimaciones, se debiera hacer de hecho, en el que básicamente lo que se tenga
es a un lado el efecto positivo neto de las inversiones de minería, pero podríamos hablar de cualquier otra gran inversión, pues abrir una universidad, lo mismo, ¿vale? Aunque los sectores son distintos y se tratan distintos, pero el enfoque general sería parecido. Los impactos positivos netos, importante netos, porque habrá rentas que se vayan fuera, y restarle, en términos socioeconómicos, los impactos negativos. Entre los impactos positivos que tendríamos, las rentas directas e indirectas propias de la explotación, es decir, en el sector que explota y en los sectores que necesitan apoyo de ellos, más luego las inducidas. Si a ti si contratas 100 personas en un sector, obviamente esas 100 personas compran fruta, ¿no? Consumen, ahorran también, toman decisiones. Eso es digamos, eso genera rentas inducidas. Pero habría que restarle las rentas externas, porque gran parte de las rentas, y en el sector minería todavía más, gran parte de las rentas se van fuera. La propia empresa reconoce que parte de las contrataciones, buena parte, la tendrá que hacer con empresas de fuera, bueno, no hay en Cantabria, o bueno, pues si hay, pueden ser más baratas fuera, ¿no? Pues eso serían rentas fuera, que saldrán. Pero a esto habrá que restarle los efectos negativos, por lo que había hablado antes de la contaminación, sobre la salud humana, sobre el paisaje, también muy importante, las externalidades sobre otras actividades, muy importante también tener en cuenta que se estaría utilizando y sacando un recurso no renovable, que eso también es una pérdida de riqueza. Bueno, eso es una jugada de un tiro, y eso hay que tenerlo en cuenta de alguna manera sobre la riqueza neta de Cantabria, la congestión a la que llevaría esto y el desgaste de infraestructuras, y también el incremento de ciertos riesgos, por ejemplo el riesgo de que quede el proyecto a medias y que la empresa desaparezca, que se desvanezca, ¿no? O por una caída del precio del zinc, esto se podría dar, no sería la primera minera que se va y deja empangado un entorno, o el riesgo cuando hay una gran renta muy localizada en un recurso, esto está bastante estudiado, que se incrementa el riesgo de corrupción. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, porque si tú consigues explotar ese recurso obtienes una renta inmensa, muy grande. Entonces puedes estar más dispuesto a jugártela o a dar parte de esa renta de otra manera para obtener facilidades en la explotación. Esto sería una función de probabilidad, no es nunca una certeza, ¿no? Depende de otras cosas. Ahora ya sí, en medio minuto, ¿qué es lo que tendríamos al final todo eso? Pues tendríamos un efecto positivo bruto, que sería muy grande, supongamos el fin de la explotación donde está marcado, el bienestar social en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, pero este efecto positivo bruto habría que restarle la parte que se va fuera. Entonces lo que tendríamos como positivo sería el efecto positivo neto. Para el efecto positivo neto hay que restarle el efecto negativo que tendría en términos socioeconómicos, que además puede extenderse más allá del final de la explotación, porque si tiene efectos sobre la salud o efectos medioambientales, eso no se recupera cuando cierra precisamente una mina, eso queda en el tiempo, ¿no? Este sería el marco conceptual que habría que abordar, y la estimación sobre el bienestar social es la clave, no es una cuestión meramente financiera o solo financiera, ni mucho menos solo financiera para la empresa que lo va a explotar. Por último, ¿qué es lo que nos han mostrado de momento tanto el Gobierno de Cantabria como algunas de las empresas interesadas? El efecto positivo bruto y encima sesgado al alza y encima sin certeza de que lo que nos han mostrado es robusto. O sea, nos han mostrado solo esta parte, cuando sabemos que lo que interesa es restar lo gris a lo rojo, a lo gris lo rojo en las áreas, ¿no? Y en base a ello pues tomar decisiones. Hasta aquí, muchas gracias.